Ok. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Con lo que veíamos ayer sobre la planificación y los aspectos que vamos a tomar en cuenta para esto. ¿Listo? Para aprovechar, decíamos, las mejores capacidades de un deportista tenemos que tomar en cuenta su preparación, ¿no? En los puntos que vamos a tomar en cuenta será la preparación física general y especial, preparación técnica, preparación táctica, sí, preparación psicológica y preparación teórica. La dirección del entrenamiento son los aspectos direccionales de la preparación del deportista que van a señalar no solo el contenido del entrenamiento que deberá recibir un deportista, sino además la relacionará en su determinación dos categorías básicas del entrenamiento. La una categoría sería la carga y la otra sería el método. Entonces, ¿quién me puede decir qué entendemos por carga? Bueno, hagamos una pregunta. A ver, profe Steven Paz, ¿qué entiende usted por carga del entrenamiento? Las cargas puede ser cuántas veces vamos a trabajar en la semana. Ya, sí, Ya, también ya está que, bien. ¿Qué más? ya que lo que vamos a trabajar en la semana y a qué ritmo. O sea, me refiero a que, un ejemplo, si vamos a hacer, yo que sé, fútbol, un día, yo que sé, pesas, otro día velocidad, a eso, en sí a lo que vamos a realizar con los alumnos. Ya, perfecto. Profe Leo Borges, ¿qué más entiende usted por carga? Como dice mi compañero, yo creo que a una fuerza máxima que tenemos que llegar en toda la semana, como una planificación de tal valor a tal valor. Ya, perfecto. Vamos a ver, ¿alguien más que me pueda ayudar? Veamos. Lice, Dígame. la carga no puede ser el exceso de cansancio que se va teniendo mediante el entrenamiento. También está dentro de eso. Profe Sebastián Guanín, ¿qué más entendemos por carga? ¿O qué intervendrá en la carga? Bueno, en la carga interviene también lo que es el consumo de energía. Ya, perfecto. Lo que es los carbohidratos, las proteínas, durante el ejercicio, durante el microciclo. Bueno, no está muy claro eso, pero bueno, ya vamos a aclararnos un poco más. ¿Quién Profe, más? Dígame. también sería el grado de esfuerzo con el que un deportista va a desarrollar alguna sesión o algún entrenamiento. Perfecto. Eso está más cercano a lo que necesitamos. ¿Qué es la carga? ¿No es cierto? La carga es la relación entre el volumen, la intensidad, el descanso, la frecuencia y la duración. Sí, esa es la carga que nosotros debemos tener en cuenta. Si la carga es la relación entre el volumen, la intensidad, el descanso, la frecuencia y la duración de un ejercicio. ¿No es cierto? A eso lo vamos a definir como carga. Entonces, yo puedo hacer un ejercicio con mayor carga de volumen y menor carga de intensidad, ¿no es cierto? Sería una actividad de una intensidad baja en donde yo podría saber cuál es la carga. También una carga de intensidad puede ser que yo no suba el peso, pero recorte los tiempos de descanso, ¿no es cierto? Va a haber mayor carga de ejercicio.
o de más prolongados tiempos de descanso y la carga sea menor. ¿Sí? Ya, ahora, profe Estefanía, ¿a qué entiende usted por método? El método puede ser como que la estrategia de cómo se vaya a ejecutar el ejercicio, o es quizás la manera. Ya, póngame un ejemplo, por ejemplo. O sea, puede ser como mi método para ejecutar el ejercicio como deportista. Quizás vaya a ser diferente. O sea, quizás un ejemplo, al momento de hacer el sprint, Ya, quizás yo tenga un método para llegar en menos tiempo, quizás la zancada. ya. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos, está bien, profe, está bien eso. Lo que nosotros debemos definir es que hay métodos ya más o menos predispuestos. Por ejemplo, si usted hace un circuito, eso sería un método. Si hace ejercicios por repeticiones, sería otro método. Sí, si hace ejercicios de intervalos, sería otro método de entrenamiento. Sí, si hace, por ejemplo, para hacer musculación, triseries, usted va a ocupar otro método de entrenamiento. Si usted hace por pirámide, otro método de entrenamiento. Si utiliza el método FATLEG que utilizan los atletas, ¿sí? Que es realizar actividades de carreras variando la velocidad y la intensidad. ¿Qué otros métodos podemos encontrar o qué otros métodos ustedes conocen? Ya les he dado más o menos 4 o 5 métodos de entrenamiento. También un método sería la velocidad y otro método sería la resistencia. Si un profe decide mejor o también puede ser la tenencia de balón. Bueno, en el fútbol, ¿no? Un método podría ser la tenencia de balón en el campo y otro podría ser que le guste la velocidad, que le guste la explosividad durante en el campo en los encuentros deportivos, profe. Bueno, eso sería un sistema de entrenamiento, pero un método es algo que debe tener un resultado concreto. Por ejemplo, si yo trabajo circuitos, ¿no es cierto? Y voy a trabajar abdominales, luego saltos, luego trabajo de cabeceo con el balón, ¿sí? ¿Qué estoy tratando de trabajar? La parte media del cuerpo, ¿no es cierto? Después de hacer abdominales necesitamos que cabeceen con el balón, hacemos ejercicios de reacción con el balón. Lo que estoy trabajando es un circuito tratando de trabajar o bien un solo grupo muscular o varias actividades relacionadas al ejercicio, o sea, al fútbol o al baloncesto. Por ejemplo, si hago un método de repeticiones, ¿qué estoy tratando de trabajar? Series, ¿no es cierto? Para hacer, por ejemplo, sentadillas. Vamos a hacer 4 series de sentadillas y 2 de sprint. Ese sería método de repeticiones porque yo voy a hacer 4 series de ese ejercicio. Voy a hacer 10 repeticiones, un sprint y descanso. 10 repeticiones. Estos métodos no se refiere a lo que yo quiero trabajar como sistema energético, o sea, no aeróbico o anaeróbico. O sea, se refiere a qué quiero trabajar como sistema aeróbico, anaeróbico, pero qué voy a utilizar para trabajar eso. Por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar explosividad, profe Estefanía, cuando ustedes les quieren hacer trabajar explosividad, carrera, ¿qué ejercicios les hace? Cuando ustedes hacen sprint, ese día les toca trabajar velocidad, ¿qué ejercicios les hace? Que usted se acuerde. A veces nos hacen poner un chaleco de arena y nos hacen hacer
6 skipping, sacas y velocidad. Ya, ¿y por cuántas series? ¿Cuántas veces? Nos hacen hacer 3 series. Ya, y luego puede ser con, creo que es ¿cómo se llama esto? Bueno, esta liga rusa, donde nos ponen en la cintura y yo trato de correr, ¿no es cierto? Y luego hago, por ejemplo, movimientos en zigzag, ya, por decir algo. Este sistema sería, ¿qué? Un sistema de repeticiones, ¿no es cierto? Porque les van a hacer que hagan 3 o 4 veces. ¿Qué están buscando ahí? Ganar explosividad, ganar más velocidad, ¿sí o no? Que ustedes sean más explosivos, más veloces. Entonces, un método no es lo que yo quiero conseguir. Yo quiero conseguir la velocidad, yo quiero que sean más veloces, más explosivos, ese es lo que yo quiero conseguir. Pero el método es con qué tipo de ejercicios lo voy a conseguir. En este caso lo puedo hacer con circuitos, repeticiones, intervalos, ¿sí? Entonces, un método es cómo yo quiero conseguir o mejorar una capacidad física o un gesto técnico. ¿Sí? Eso sería un método. ¿Cómo yo lo quiero conseguir? Entonces, lo que yo debo ir investigando son los tipos de métodos que yo puedo realizar. Por ejemplo, un método es el método continuo. ¿Qué sería un método continuo? Vamos a trotar 20 minutos. Sí, hacemos trote 20 minutos. O trote 40 minutos. O vamos a hacer a la pista, la vamos a hacer de 400 metros, 10 vueltas, sin parar. Eso sería un método continuo. ¿Qué buscaría yo con ese método continuo, profe Estefanía? Me van a hacer correr a un ritmo normal. A un 60% me van a hacer correr la pista, pero quieren que yo haga 10 vueltas. A ver, profe Sebastián, ¿qué trabajaríamos ahí? Yo creo que trabajaremos lo que es la resistencia. Ese sería el método continuo. Sería un método continuo, ¿no es cierto? ¿Y qué trabajaríamos? Siga, profe Sebastián. La resistencia. La resistencia aeróbica, ¿no es pulmonar. cierto? Ajá. Sí. Ya entonces, no confundir un método con lo que yo quiero conseguir. ¿Listo? Los métodos es qué tipo de ejercicio, qué tipo de actividad voy a realizar para llegar a conseguir o mejorar mi capacidad física o mi gesto técnico. También puedo hacer por repeticiones del gesto técnico, ¿no es cierto? Nos ponen a cobrar tiros de esquina y vamos a hacer 20 tiros de esquina. ¿Listo? Hasta lograr una actividad, una jugada o con balón parado, yo no sé. ¿Listo? Esa actividad sería un método de repeticiones. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que hay 2 categorías en la preparación del atleta, que sería el tipo de carga, o sea, el esfuerzo que va a hacer ese deportista, y el método, cómo lo vamos a conseguir. Sí, ¿qué vamos a aplicar? Hay varios métodos de entrenamiento, ustedes lo pueden ir fácilmente investigando. Componentes de la carga del entrenamiento. Esto estaba dentro de la carga, ¿no? Que les decíamos que era la carga. Sus componentes son volumen, intensidad, densidad, duración del estímulo y la frecuencia. Esto ustedes ya habíamos visto. Clasificación de las direcciones del entrenamiento o rendimiento. A ver, ¿qué más? A ver, Joao Chiluisa, ¿qué nos quiere decir con la dirección determinante de los entrenamiento o del rendimiento? ¿Qué serán las direcciones determinantes o las condiciones o las capacidades determinantes del entrenamiento? Direcciones determinantes del entrenamiento sería a lo que yo quiero llevar, a lo que yo quiero llegar con mis deportistas. Y condicionantes sería una condición de cómo se les pondría a los deportistas para que puedan realizar algún entrenamiento o algo. Sí, estamos bastante bien.
A ver, profe Ángel, ¿qué serán las direcciones condicionantes del entrenamiento o del rendimiento? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Son las habilidades que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, las básicas, como la fuerza, la flexibilidad, el saltar, el correr. También son las habilidades que nosotros desde pequeño ya hemos ejercido y de que de grandes queremos mejorar con el entrenamiento. El esfuerzo, eso es lo que nos ayuda a nosotros. Perfecto. A ver, por ejemplo, vamos a ver aquí. Dice que las direcciones o las capacidades condicionantes del rendimiento, sí, constituyen los contenidos necesarios que condicionan la efectividad de la preparación de las direcciones determinantes del rendimiento, influyendo de forma inmediata en el rendimiento. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en el baloncesto, determinantes y condicionantes. Sí. En las condicionantes tenemos la velocidad, la agilidad, fuerza explosiva, flexibilidad, resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica láctica. Ellas son las condicionantes, son las capacidades condicionales que todo el mundo tenemos, ¿no es cierto? Las básicas. Y las determinantes son las que se especifican por deporte. Sí, por ejemplo, resistencia de la velocidad, resistencia de la fuerza explosiva, la técnica y la táctica, coordinación, velocidad de reacción. Para quedar un poco más claros, por ejemplo, el futbolista trabaja a velocidad igual que el basquetbolista, ¿sí o no? Sí, perfecto. Vamos a hacer otra pregunta más. Por ejemplo, ¿trabaja fuerza explosiva el deportista de fútbol como el arteriofilista? Fuerza explosiva. Sí. Sí Sí trabajan fuerza a menor explosiva escala, los sí. ambos, pero no de la misma forma, dicen. Ya. Ahora, mi pregunta es, ¿necesitará saltabilidad el arteriofilista? ¿Sí o no? ¿Necesitará saltabilidad el arteriofilista? Sí. Sí. Profe Sí. Estefanía, ¿necesitará el arteriofilista saltabilidad? O sea, ¿sí o no? No. No. ¿Y el futbolista? Sí. Ya. Estas características, ¿no es cierto? En donde el futbolista va a tener que saltar en el juego, a cabecear, a parar el balón, mientras que el arteriofilista en ningún momento en su competición va a tener que hacer saltos grandes, ¿no es cierto? Pero los dos van a trabajar fuerza explosiva, eso sí sabemos, ¿no es cierto? Los dos necesitarán fuerza explosiva. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno trabajará para saltar más y el otro trabajará para levantar un peso. Esas diferencias son las determinantes. Y las condicionantes son que los dos tienen que trabajar la fuerza explosiva. De diferente manera, para diferente objetivo, pero los dos utilizarán fuerza explosiva. Esas serán las condicionantes, que condicionan. Y las determinantes, las que van a determinar el tipo de ejercicio que se va a hacer, o de actividad o deporte. ¿Sí? Si yo tengo que saltar, trabajaré fuerza explosiva haciendo saltos en banco, pliometrías, ¿no es cierto? Mientras que si él va a trabajar levantamiento de pesas, trabajará coordinación y elevación de peso. Sí, de pronto hago un salto mínimo para poder impulsar, pero no va a ponerse a saltar cajones
hacer pliometría, porque él no necesita saltar 20, 30, 40 centímetros y hacer un gol de cabeza. Entonces, esas son las determinantes, ¿sí? Las que son de un deporte. Y las condicionantes pueden ser igual fuerza explosiva, igual que otros deportes, pero de forma general. Y la trabajará según el deporte. ¿Sí está claro eso? ¿Sí o no? Sí, ya, por ejemplo, aquí nos dice que en los de potencia máxima, la fuerza de velocidad rápida, rapidez de reacción, resistencia láctica, técnica de coordinación. Sí, en los de potencia son las determinantes. En las de condicionantes nos dice que es la fuerza máxima, resistencia aerobia, resistencia de fuerza flexibilidad, resistencia aerobia anaerobia. ¿Listo? Las determinantes dependerán de las condicionantes. Sí, no al contrario. De las determinantes dependerán de las condicionantes. ¿Listo? Aquí, ¿qué nos dice? El control de las direcciones determinantes de rendimiento y las determinantes y las direcciones condicionantes del rendimiento en cada mesoestructura del plan nos permitirá ir aproximándonos a los porcientos reales de las proporciones para cada tipo de direcciones. Ya. Aquí vamos a ver un poco de las zonas. Ayer veíamos con unos profes que son atletas, pero vamos a ver, ¿no es cierto? Nos dice que dependiendo de la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a establecer las zonas. Por ejemplo, son las divisiones de áreas de trabajo según la intensidad de las cuales están dadas en este caso por nuestra frecuencia cardíaca. Estas zonas de trabajo se obtendrán mediante una evaluación en un test maximal, en donde obtendremos nuestra máxima frecuencia cardíaca. Aquí nos dice que, por ejemplo, en mujeres, entre 20 y 30 años, 96 pulsaciones por minuto es demasiado, fue elevada la pulsación. Lo normal sería de 78 a 94, lo bueno sería de 72 a 76 y lo excelente sería de 70 o menos. ¿Listo? Para una persona de 50 años dice que 104 es muy inadecuado. Lo normal sería de 84 a 102. Hay más pulsaciones por minuto cuando se va en reposo, ¿no? Estamos viendo la actividad en reposo. Sería muy bueno si tiene 76 y 82 y sería excelente si tiene 74 pulsaciones por minuto o menos. Profe Estefanía, ¿cuántas pulsaciones por minuto tiene en reposo usted? ¿Se ha tomado el pulso últimamente? ¿Cuánto tiene? ¿Quién sabe cuánto más o menos de su pulsación en reposo? Profe Juan, ¿cuántas pulsaciones tiene usted en reposo? 60, 65, lo máximo. En reposo, perfecto. ¿Qué edad tiene usted, profe? 36. O sea, usted está en un estado bueno, ¿sí? Es lo que nos podría decir. Negrita. Ah, no está. Entonces, bueno, vamos a ver. No pasa nada. Entonces, vamos a ver acá las otras frecuencias. No, hablábamos de las carreras y la natación y nos decían que, por ejemplo, una zona 1, el máximo que se debe tener es de 127 o 120 pulsaciones por minuto. Es una actividad. Dígame, profe. Perdón que le interrumpa, no sé si es posible que me dé permisito. Lo que pasa es que tengo que viajar a la finca por una pequeña emergencia y en cuanto pueda me conecto, por favor. Ya, no hay ningún problema, profe. Siga, profe. Listo, muchas gracias. En la zona 1 nos dice que la pulsación, sí, es de máximo 127 o 120 pulsaciones por minuto. Quiere decir que después de hacer, por ejemplo, un sprint, vamos a recuperar caminando o trotando.
que no pase de 127 pulsaciones por minuto. O sea, usted tiene que llegar a 120, 110 para volver a regenerar o recuperarse. Por ejemplo, decimos que un umbral de 182 y es un umbral aeróbico fuerte, sí, intenso, y estaríamos en la zona 4 o R4. Esto es bastante, ¿cómo lo diríamos? Referencial nada más. ¿Listo? Porque no, sabemos que no todos tenemos la misma frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, debido a eso, no podemos hacer que todo el mundo llegue a un mismo nivel de frecuencia cardíaca por edad, por tipo de actividad, ¿no es cierto? Un atleta tendrá mucho más recuperación y más fácil de llegar a este nivel, y de pronto para mí es demasiado alto, debo estar más bajo, de pronto hasta en 109 pulsaciones por minuto. Aquí tenemos las zonas que estas me parecen un poco más llevables. Por ejemplo, zona 1, el 60%. ¿Sí? Zona 2, el 70%. Zona 3, el 75%, zona 4 y así vamos hasta llegar a la zona 5B y a la zona 5C, que sería velocidad máxima. Se dice que Bolt, faltando los últimos, creo que son 30 o 25 metros de los 100 metros planos, llegaba a los 120% de su frecuencia cardíaca máxima. O sea, sobrepasaba las 200 pulsaciones por minuto. Por eso es que hay estas últimas tres zonas que para muchos de nosotros capaz que no llegamos ni al 100% de hacer una actividad de esa magnitud, ¿no? Pero los atletas de velocidad y de resistencia sí llegan. ¿Listo? Entonces, dependiendo de dónde esté, ¿no es cierto? Por ejemplo, como decíamos ayer, si yo quiero bajar la grasa corporal, ¿en qué zona deberé encontrarme? ¿O de qué zona a qué zona deberé trabajar? Hagamos una pregunta, por ejemplo, déjeme ver, Henry Carrillo. Henry Carrillo, buenos días. ¿En qué zona, sí, deberé trabajar yo si quiero hacer una actividad para bajar el nivel de grasa corporal? ¿De qué zona a qué zona debería trabajar yo? Sería, buenos días, profe, de la zona 1 hasta, a ver, hasta la zona 4. Ya, máximo hasta la zona 4, ¿no es cierto? Que ya sería una actividad. Se dice que desde la zona 3 ya es una actividad mixta, ¿no? Va pasando de aeróbico a anaeróbico. Pero podríamos trabajar hasta la zona 4. Hagamos otra pregunta. Por ejemplo, Stephanie Dayana, buenos días, profe. Si yo quiero ganar fuerza máxima, fuerza muscular, ¿de qué zona a qué zona podría trabajar? Podría ser desde la 5A hasta la 5C. Podría ser. Sí, pero yo, por ejemplo, diría mejor desde la zona 4 hasta la zona 5B. Generalmente se llega solo a la competencia al 100%, ¿no? Trabajan el 90, 95. Si solo en la competencia se llega al 100%. ¿Listo? Ya. Si queremos hacer eso, ¿no? O cuando ya vamos a hacer unas últimas pruebas, vemos el 100%, ¿no? Pero para yo ir trabajando fuerza, ¿no es cierto? Series de 4 repeticiones o 6 series de 3 repeticiones, trabajo del 80 al 90, 95. ¿Listo? Y si yo quisiera, por ejemplo, vamos a ver otro profe aquí,
Por ejemplo, profe Melanie Guato, si yo quisiera trabajar hipertrofia muscular, ¿en qué zonas debería trabajar? Yo creo que en los brazos, más que todo, hacer ejercicios de fuerza en brazos para poder generar hipertrofia. Ya, pero dependiendo aquí en este cuadrito nos da las zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Para yo ganar hipertrofia muscular, ¿de qué zona a qué zona debería trabajar? En la zona 5B y en la zona 1. De la zona 1 a la zona 5B, para ganar hipertrofia muscular. ¿Qué dice usted, profe Juan? ¿En qué zonas trabajaría usted? Para generar hipertrofia trabajaría entre la 2 y entre 2, 3 y algo entre la 4. Pero me quedaría con 2 y 3. Ya, perfecto, profe. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la pregunta de esto, no es cierto? Porque si yo voy a planificar, yo debo ir dándole a mi deportista ya establecido de qué zona a qué zona vamos a llegar, ¿no es cierto? De qué zona a qué zona vamos a llegar, dependiendo de la actividad que vamos a realizar, ¿no es cierto? Si estamos iniciando, si estamos en periodo de desarrollo, si estamos en periodo de competencia, ¿sí? O en periodo de restablecimiento. Entonces, vamos a ver, el método SMART, ¿sí? Veíamos que el método SMART lo había realizado un señor en 1981 llamado Jordan T. Doran, que era un consultor y un director de planeación. Sí, era una persona que planificaba hacer actividades. Aquí estaba hablando sobre una compañía de agua en Washington. Sí, y él, lo podríamos decir, inventó o formó esta forma inteligente, ¿no? De escribir metas y objetivos. Luego esto se lo pudo introducir al deporte luego de algunos años. ¿Y qué es este método SMART? Él nos especificaba o nos decía que estaba dado por las siglas, ¿no es cierto? SMART específico, la M de medible, la A de alcanzable, la R de relevante y la T de tiempo. Sí, es importante diferenciar una meta de un objetivo, ¿sí? Nos dice que una meta es algo que el deportista desea, añora o algún día realizar, ganar una medalla olímpica. Esa será una meta. El objetivo son los día a día, son las semanas a semanas que se va realizando la actividad para llegar a esa meta, ¿no? Entonces, la meta es lo que queremos lograr y los objetivos, cada uno de los procesos que vamos a realizar para llegar a esa meta. Dice que en la parte específica tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Específico, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? Medible, ¿cuánto se va a hacer? Alcanzable, ¿cómo se va a hacer? Relevante, ¿para qué se va a hacer? ¿Sí? Y temporal, ¿cuándo se va a hacer? ¿Listo? Entonces, este método inteligente, sí, de planear las cosas, vamos a irlas, es una forma siempre bastante racional de ir viendo a dónde podemos llegar, ¿sí? Y poder ir ya estructurando una idea de actividad. Por ejemplo, específico, plantearlo de una forma detallada, poniendo las sensaciones que queremos tener, de qué manera queremos jugar. Puede usarse datos técnicos y tácticos que queremos desarrollar, siempre que sean los más acotados y puntuales que podamos. Por ejemplo, sí, anticipar o no permitir que reciba cómodo la pelota el número 8. Tener un 60% de aciertos de triples en el partido del domingo. Sí, eso sería algo específico, ¿no? Y por lo que nosotros vamos a trabajar.
Ahora, medible. Tenemos que plantear un objetivo que se pueda hacer medible de términos cuantitativos, o sea, observables y pueda ser numérico. Y cualitativos, sensaciones que el deportista pueda tener. Recuerda, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por eso nosotros decíamos que yo no puedo saber si mi alumno, ¿no es cierto? O mi entrenado está mejorando si yo no le he hecho algún test medible, ¿no es cierto? Si sé que por lo menos entró haciendo 5 flexiones de pecho en 1 minuto o en 30 segundos y ahora hace 20 flexiones de pecho en 30 minutos. Eso sería medible. Si yo sé que corre 20 metros en 4 segundos y ahora corre 20 metros en 3 segundos, ¿no es cierto? Entonces, eso es medible, entonces tiene que ser medible. Y cualitativo, sensaciones que el deportista puede tener, sí, pero lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Listo, también tengo que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo te pareció el ejercicio? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Estuvo muy fuerte? ¿No es cierto? Porque de pronto, para mí el ejercicio es suave y para el entrenado resultó muy fuerte. Entonces, siempre tomar esta parte de la actividad. Sí. Alcanzable. Tenemos que tener un claro con qué recursos técnicos, tácticos, físicos, mentales contamos para que el objetivo que planteamos sea realizable o no. Y no imposible de concretar. Esto se convertirá en un reto donde necesitemos de nuestro compromiso para lograrlo, aumentando nuestra motivación. ¿Sí? Llegar a todos los cuartos de final de los torneos provinciales. Sí. Otro. Yo debo saber, por ejemplo, viene profe, generalmente me pasaba en los gimnasios, profe, quiero bajar de peso, dice, hágame hacer lo que sea, pero no me mandará dietas. ¿Podrá ser alcanzable? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podrá ser alcanzable que alguien venga y haga 2 horas de ejercicio, pero no controle su dieta? No. No. No, profe. Difícil. No, profe. Difícil. Ya. Si yo no tengo para comer Incluso es 5... perjudicial porque al momento de hacer ejercicio nos da más, hay un desgaste calórico y nos va a dar más hambre. Claro, y si no controla la dieta, sale a comerse la empanada de la esquina, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser. Ahora, por ejemplo, o nos vienen, profe, quiero muscular, pero no puede comer 5 veces al día, solo puede comer 2 o 3. ¿Podremos muscular? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Profe, Entonces, una consulta, disculpe. Para poder muscular, la proteína es muy necesario, ¿verdad? Pero aparte de la proteína, si no controlo mi dieta, como usted dijo en una de las clases, si no controlo mi dieta, ¿cómo? O sea, supercompenso lo que entrené, pero de igual manera entreno fuerte, sí llegaría a desarrollar mi músculo, mi hipertrofia. lo que pasa es que necesitamos ciertas cantidades de todos los productos. Por ejemplo, si alguien quiere muscular, por ejemplo, profe Juan, ¿cuánto mide usted? 1,78. 1,78, es bastante medio altito. ¿Cuánto pesa usted? Ahorita 95 kilos. Si el profe mide, porque esto no lo podemos hacer al ojo, ¿no es cierto? Si el profe mide, denme 5 segundos, 1,98, ¿no es cierto? Pesa 95 kilos. No, 1,78. Y ahí pesa 95 kilos. Si el profe pesa 95 kilos, yo le voy a decir al profe que él va a comer 2 gramos de proteína por cada kilo de peso. Sí, diciendo que le voy a dar entre lo normal y poco, porque podría comer 2,5, pero digamos que vamos a comer 2 gramos de proteína por cada kilo. Él debe comer diariamente 190 gramos de proteína.
esos 190 gramos de proteína yo tengo que irlos restando de todas las comidas que ingiera, ¿no es cierto? Porque si tomo un vaso de leche tiene 7 gramos de proteína. Si como pollo, ya, pero digamos, traduzcámoslo solo en un vaso de leche en la mañana, que sería 7 gramos de proteína. Sí, traduzcámosle que él se va a comer 2 atunes que tienen 27 gramos de proteína cada uno. Vamos a hacerle que tiene 53. Vamos a decir que él se va a comer una pechuga de pollo que puede tener unos 30 gramos de proteínas. Sí. Que se va a tomar un shake de proteína 2 veces al día, uno en el entrenamiento y uno en la noche, que va a tomarse 60 gramos de proteína más. Todavía comiendo todo lo que les dije ahorita, 2 atunes, una pechuga, 2 shakes, sí, un vaso de yogur de 7 gramos de proteína. Vamos a eso, a aumentarle que se va a comer 6 huevos para compensar otros 30 gramos de proteínas. Todavía a él le falta 10 gramos de proteína. Sí. Entonces, si él ya ha comido atún, pollo, 6 huevos, un vaso de yogur, 2 shakes de proteínas, eso es lo que él necesita para poder muscular su 1,78 y 95 kilos de peso. Si yo le digo que coma solo un pollito al día, una presita de 1/8 y un huevo, no le voy a poder muscular porque fisiológicamente no funciona así. Fuera de eso, él tiene que hacer por lo menos 5 o 6 comidas porque solo se puede comer 30 gramos de proteína por ingestión. Sí, no puedo comerme los 100 gramos hoy día, ahorita. Está los 2 shakes y los huevos de una vez para no comer al mediodía. Sí. Pregunta. Dígame, profe. Sería bueno que una persona así con convulsiones tome quemador de grasas, porque en mi caso yo sufro de convulsiones. No, por un problema, porque sube la frecuencia cardíaca. Generalmente los quemadores de grasa suben la frecuencia cardíaca para que el cuerpo esté como haciendo deporte en reposo, para que el cuerpo trate de consumir más grasas. Y en ese caso, ¿qué sería que en vez de eso consumir? Menos cantidad de carbohidrato en las noches, comer más ensaladas, comer más proteína, hacer ejercicio cardiovascular todos los días, comenzar con 20, 30, 40 minutos, porque también el exceso de ejercicio me podría dar convulsiones, tengo que ir adaptando mi cuerpo. Yo comenzaría con 15 minutitos de bicicleta y algo de pesas, 20 minutitos de bicicleta, algo de pesas, 30 minutitos de bicicleta, algo de pesas, hasta que el cuerpo se vaya adaptando. ¿Listo? Y que yo no sienta alguna sensación de convulsionar. Segundo, nada que me altere el ritmo cardíaco, no B220, no mucho café si va a entrenar, sí, o sea, estimulantes, no dilatadores bronquiales, a veces clenbuterol que se mandan los deportistas, ¿qué más? No quemadores de grasa, y mejoraría mi dieta, 5 comidas al día, comería por lo menos las 4 con carbohidratos y la última la dejaría solo con ensaladas y proteína. Porque en la noche no voy a hacer ejercicio, así que no necesito tanta cantidad. Y que mi último carbohidrato sea 5 de la tarde o 4 de la tarde. Sí, y los restos del día comer ensalada. Y ir comiendo sano, no gaseosas, no exceso de fritos, aumentar las proteínas que sean cocidas, mayor cantidad de verduras. Sí, o sea, mejorar mi dieta y hacer cardiovascular. O sea, no va a haber mejor para cualquier persona, así yo no tenga nada. ¿Cuál es el problema? Van donde el instructor o el que les vende, ¿no? Profe, un quemador, 2 frascos de quemadores de grasa, ya. Comienza a tomar y comienza a bajar, porque el quemador comienza a actuar, ¿no es cierto? Dependiendo del quemador, comienza a actuar. Pero a los 2 meses que dejó, ¡pum!, se vuelve a engordar. Y le dice, no, no sirven esas pastillas porque me dio el rebote. No es que no sirve la pastilla es una ayuda, sí, pero
lo que debía haber mejorado es su vida, su estilo de vida, ¿no? Mejorar su dieta, haber hecho ejercicio. Le echó el muerto a los quemadores para poder bajar de peso, pero esas ayudas no compensan la alimentación. Por ejemplo, el profe Juan toma proteína, pero eso no compensa su alimentación. Eso es una ayuda a su alimentación. ¿Por qué? Porque no va a poder digerir tanta comida en el día. Entonces tendrá que hacer comidas fáciles de digerir, fáciles de absorber. Diga, profe, usted quería ayudarnos en algo. Diga, profe Juan, diga nomás. Sí, lo que pasa es que algunas veces los chicos se confunden con la palabra, creo que deberían cambiar de los suplementos. Los suplementos, porque yo les sé, bueno, recomendar, ¿no? Pero yo les recomiendo que después de unos 6 hasta 8 meses después que ya hayan pasado la fase de adaptación y estén ya como, ahí les recomiendo, dependiendo de su objetivo. Deberían, dicen suplemento, dice yo pensaba que suplía la comida. Estaba mandándose como 4 veces al día. Entonces digo, no, pues la comida es la base de todo. Ajá. También sabemos que las cosas procesadas se absorben más rápido, ¿no es cierto? ¿Qué son los alimentos procesados? Los que ya vienen licuados, molidos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de comer un maní en pepa o en grano y un maní licuado hecho pasta? ¿Qué dice usted, profe Juan? ¿Qué será la diferencia? ¿O no habrá ninguna diferencia? Sí, por eso a las personas que tienen un poco para bajar de peso en las dietas se les manda casi no batidos, sino que incluso en la avena, que ahora ya vienen como tipo hojuela, yo les sé mandar a que mastiquen. Entre más mastiquen, entonces se podría decir el sistema asimila que está consumiendo bastante, entonces ya le comienza a regular la ingesta también. Porque algunas veces la mayoría de las personas comemos mal, digerimos mal los alimentos, entonces debemos tener, no me acuerdo cuántas masticaciones son, creo que 22 creo que son. ¿No? Entre 22 y 30, pues bastante las masticaciones que hay que hacer. Y hacer. eso yo también sufría al inicio porque yo cogía y como pollo me mandaba. Claro. O sea, yo literal... Seis masticadas. Yo no comía, yo tragaba. Entonces ahí igual eso es perjudicial porque realmente el sistema digestivo se trabaja más en digerir sus alimentos enteros, el hígado igual, entonces le forzamos mucho. Más que eso, se demora en asimilar, porque la saliva tiene enzimas que ayudan a asimilar. Cuando hay menos salivación, nos pasamos rápido, hay menos enzimas que van a ayudar a absorber. Y aparte de eso, nosotros tenemos que saber que cuando digerimos gastamos del 10% de las calorías que comemos. O sea... Profe, no, disculpe, no se le escucha muy bien, creo. A ver, déjeme ver. A ver. Profe, yo tenía una pregunta, profe. Dígame. Dígame nomás, sí, profe, dígame. Creo que yo tengo mal el internet. Sí. Profe, yo le tengo no es una consulta, más bien, bueno, no sé si yo estoy equivocado, pero justo usted le decía a mi compañero Melqui que tiene que, bueno, regular el tema de la alimentación, pero le decía que tiene que comer más ensaladas. Creo que mi compañero quiere bajar de peso, profe. Al menos, bueno, yo seguí nutrición justo con su colega Marcos Cisneros. Y las ensaladas no entran dentro del plan nutricional, o sea, eso no se le hace cuenta, es como un adicional. Lo que él tendría que hacer es, o sea, seguir comiendo, pero hacerse un plan nutricional. Por lo mínimo tiene que comer 3 veces al día para que su metabolismo se acelere. Entonces tiene que hacer su plan nutricional según su peso. Entonces, pero usted le dice que tiene que comer más verduras y dejar de comer el resto. Entonces no tiene que dejar de comer los carbohidratos y proteínas, sino que tiene que disminuirlo, claro, según su peso y hacerle el plan según su peso. Entonces, mientras va bajando, va modificando su plan nutricional, profe. Entonces, igual al menos en la noche tiene que comer alimentos que son de rápida digestión, como es el arroz, la papa, las pastas que son de rápida digestión. Entonces, eso nomás era, profe,
no sé si yo estoy equivocado, como le digo, a mí eso nos enseñó el profe Marco, entonces que las ensaladas, o sea, es como un decorado ahí en el plan nutricional. Lo que se necesita es, como le digo, se hace el plan nutricional según nuestro peso. Entonces, póngase, yo peso 61 kilos, entonces, si yo quiero bajar, yo mido 1,61 y peso 78, entonces, ¿qué tengo que hacer? El plan nutricional, multiplicarlo el carbohidratos, lo multiplico por 2 o 2,5 máximo. Y la proteína, igual entre 2 y 2,5. Entonces, no sé, o sea, yo le recomiendo eso más al compañero, profe, porque usted le dice el tema de las ensaladas y él va a dejar de comer el resto y eso no es lo adecuado. A ver, por ejemplo, vamos por partes. Para que usted coma carbohidratos debe comer de 5 a 7 gramos por cada kilo mínimo, de 5 a 7 gramos. La proteína de 0,8 si es que no hace pesas, hasta 2,5 gramos de proteína, aunque los culturistas comen hasta 7, que es una locura. Pero el mínimo es 5, profe. ¿De qué? Es de 0,5 a 5, profe. ¿Cuál? ¿La proteína? Sí, los dos. No. Revise bien hay tablas de cantidad de proteína y de calorías por gramo de peso. Eso es fácil. Es una medida internacional ya que nos da la Organización Mundial de la Salud, que generalmente es de 1 a 2, 3 gramos máximo de proteína, y en carbohidratos nos dice de 5 a 7 y los que hacen fondo hasta 12 gramos de proteína por cada kilo. Pero eso es fácil de conseguirlo. Lo investiga la cantidad de gramos por kilo y va a conseguir. Ahora, ¿qué son las ensaladas? Profe, ¿qué son las ensaladas, profe Jonathan? ¿Qué tipo de alimento es? O sea, son alimentos algunos que le ayudan con proteína, pero no... Dentro de no los tanto, macronutrientes, o sea, ¿en dónde están ubicados? Yo le tengo aquí los gramos que tiene cada una y algunos no pasan ni de las 50, ¿cómo es? De los 50, ¿cómo se llama? Kilos que tiene cada vegetal. Ya, a ver, las ensaladas son carbohidratos y proteínas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el frijol. El frijol tiene una cantidad de carbohidratos y una cantidad de proteínas. Pero ¿por qué y todos los alimentos tienen una cantidad de carbohidratos y de proteínas? Sino que su nombre va dependiendo de qué cantidad tenga. Si yo tengo un alimento con más proteínas, se va a llamar un alimento proteico, ¿no es cierto? Y si yo tengo en ese alimento, encuentro más carbohidratos que proteínas, se lo va a denominar dentro de los animales de los alimentos de carbohidratos. El frijol no está dentro de las ensaladas porque es un grano, tiene harina. Ensaladas, ¿qué sería? Lechuga, col, tomate. Ya, sí, ya. A eso se van las ensaladas, profe. Ahora, por ejemplo, ¿las verduras tienen fibra? Sí, cierta cantidad. Ya. ¿Sabe qué es la fibra? La fibra es un carbohidrato que el ser humano no puede digerir, sino solo los herbívoros. Esa fibra es un carbohidrato, porque recordemos que hay carbohidratos simples, complejos, ¿no es cierto? Entre los simples, las azúcares, los complejos, los cereales y los arroces, y también hay esta tercera característica del carbohidrato que son las fibras, que el ser humano no puede digerir y que generalmente lo digieren solo los herbívoros, pero esa fibra ayuda a limpiar el estómago. Sí, por ejemplo, las comidas integrales tienen fibra. Esa fibra no se digiere, pero ayuda a limpiar el tracto intestinal. Entonces, a las verduras tener también carbohidratos que no aportan calorías, sí, que no se pueden absorber y si no se desechar, se las puede utilizar para actividades en donde yo no voy
a necesitar energía. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo como pasta, fideos en la noche? Profe Juan, ¿qué pasaría si usted come fideos en la noche? O sea, realmente me voy a amanecer a las, o sea, 2 o 3 de la mañana me va a dar hambre. Porque la realmente- fibra lo que hace es volver más lento la digestión, ¿no es cierto? Porque es más difícil de digerir. Segundo, al ser fácil de absorber y al yo no gastar esa energía, voy a tender a engordar. Debemos tratar de comer, por lo menos yo aconsejaría, sí, comer comidas de fácil absorción en la mañana, que se va a desayunar. Sí, para salir del ayuno. En la noche es donde no trabaja nuestro metabolismo. ¿Cómo puedo comer algo pesado en la noche si nuestro metabolismo no trabaja? En la No, noche es donde se recupera. claro, estamos, por ejemplo, en la noche, ¿qué pasa en la noche? Mi metabolismo baja, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo no trabaja o cuando el metabolismo no trabaja, dice, ¿para qué quiero hacer esto? Guardemos. ¿Cómo lo va a guardar el cuerpo? ¿Como carbohidrato? Como grasa. Como grasa, porque no, todo lo que no ocupe lo va a transformar en grasa. ¿Por qué esta posibilidad de comer ensaladas de la noche y verduras? Porque sabemos que primero es más difícil de digerir. Segundo, no lo van a poder guardar como grasa porque tiene muy pocas calorías que nos pueda aportar. Sí. Entonces, dígame. Disculpa una pregunta. O sea, ¿no es bueno comer de noche después de realizar un entrenamiento? Sí, es bueno comer. Hay que comer, pero yo aconsejo comer más proteínas. Los intestinos y lo demás sigue actuando. Ojo, no es que se para. Sí, baja el metabolismo quiere decir baja la producción, pero no se para. No se para la digestión, no se para el corazón, no se para no se detiene, baja. O sea, trabaja más lento. ¿Listo? Y al trabajar más lento, cuando se llega a hacer ejercicio, sabe dar un hambre, pero eso es terrible. claro, Y ahí, ¿cómo se le controla? Con más proteína. Suave. Más proteína. Ah, ya, profe. Gracias, profe. Sí, porque la proteína es difícil de digerir, ¿no es cierto? Y esa proteína va a estar en el estómago digiriéndose lentamente, sí, durante la noche. Por eso es que, y se va a reconstruir más en la noche. Ya depende de las dietas, ¿no? Yo siempre he hecho esas dietas, también depende, hay varios métodos, ¿no? El ayuno intermitente, varias cosas que por lo menos yo le hablo por experiencia, ¿no? De pronto hay más métodos de alimentación, pero yo le hablo es más de mi experiencia, ¿no? Como entrenador y como deportista. A mí me ha dado mucho resultado comer cantidades de vegetales, verduras, brócoli en periodos de, por ejemplo, de definición, y en volumen he comido cantidades de carbohidratos mayores, pero en periodos de definición yo he comido 2 o 3 o 2 semanas solo brócoli y pollo. Sí. Y he bajado mi nivel de grasa corporal. Ahora, siempre yo trato de guiarme de estudios que hayan hecho, ¿no es cierto? De cuántos estudios se han hecho de algo para yo tener una idea. Por ejemplo, de la ayuno intermitente no hay verdaderos estudios que digan esto sí funciona. Son más, por ejemplo, conclusiones que han sacado. Sí, o de algunas personas que han hecho ciertos estudios a pocas personas. Pero lo que yo sí sé es que debemos comer menos cantidad de calorías para poder bajar el nivel de grasa corporal y eso nos van a dar las verduras, lechugas, tomates, pepinillos, sí. Y que los carbohidratos fáciles de absorber van a llenar el músculo de volumen, me van a hacer grande, pero me van a tender a engordar. Sí, entonces yo aconsejaría eso. Diga usted, profe, quería decir algo.
Profe Juan, diga nomás, usted nos quería contar algo más. O sea, realmente sí tiene algo que ver con lo que dice el compañero, pero realmente no es que no se les manda a comer, o sea, deben comer. Ahora lo que tienen que hacer es las cantidades y las combinaciones que necesitamos. Por ejemplo, no puedes comerte, el carbohidrato necesitamos, pero no puedes comerte medio plato de arroz con medio plato de espagueti y una presa de pollo de este porte. Entonces, ahí es donde algunas veces fallamos. De lo que el compañero decía, sí debemos consumir el carbohidrato, pero en cantidades bajas, si queremos perder el peso. Y más cosas de proteína. Y pues las ensaladas es algo vital que tenemos que comer. Y obviamente se les recomienda en las noches. Pero no solo, por ejemplo, los chicos están acostumbrados a que las ensaladas, para el concepto de ellos es una lechuga y un tomate riñón picado. Eso no es ensalada. O sea, ensalada hay 1 millón de cosas. Es el brócoli, las achochas, igual aquí entran también un poco lo de los frutos secos. Las fibras de la avena, la quinoa, todo eso debemos consumir. Entonces, y algunas veces las comparaciones que hay en unos dice que unos 30 gramos de brócoli, al lado está una presa de pollo. O sea, entonces, pero no es diferente la proteína animal que la proteína vegetal. Entonces, No se ahí es absorbe donde igual. claro, y la gente se confunde, dice, no, es que yo me mandé medio plato de eso y ya no como pollo. Le digo, no, pues, o sea, la mejor proteína que puede haber para el crecimiento muscular es la de animal. O sea, eso sí, hay estudios y estudios comprobados. Y eso del ayuno intermitente, recién sacaron un estudio que realmente han visto más problemas en el beneficio. Claro. Y tampoco es bueno entrenar en ayunas. Ese también recién salió un estudio de eso, que no es bueno entrenar en ayunas. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos investigar? Digo yo, siempre investigar para nosotros mismos sacar nuestras conclusiones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Es primero clasificar en dónde se encuentran los alimentos, qué son carbohidratos, proteínas y grasas. Sí, en qué lugar. Luego de eso, cuántas calorías nos aportan. Y lo que debemos saber es que si gasto más de lo que necesito, adelgazo. Si como más de lo que gasto, subo de volumen o de peso. Por eso un deportista que hace culturismo va a comer una gran cantidad de proteínas, sí, para tener más cantidad de proteínas que las que gasta. Sí, eso, chicos. Sigamos con la planificación. La parte de nutrición la vamos a ir viendo, la vamos a ver mañana. Mañana tendremos que ver la parte de nutrición y un poco de métodos que nos faltan. Y hablaremos ahí de la nutrición, como yo haría una nutrición para un culturista. ¿Listo? Va a haber varios factores, varias diferencias. Recuerde que la nutrición no es igual para todos, ¿no? Es como el entrenamiento. Cada dieta es para cada persona. No hay una dieta para todas. Por eso no se aconseja seguir la dieta de los youtubers o de los influencers o de la dieta de nada. Porque la dieta es netamente individual. ¿Listo? Bueno, dentro de la planificación, ¿quiere decir algo, profe William? Si desea decir algo, profe William, diga. Claro, profe. Recuerdo una charla del profe Juan Saavedra, ¿ya? De metodólogo chileno, y explicaba acerca de la función de las mitocondrias. Y él concluía de que en ocasiones incluso no afecta mucho lo que comemos, siempre y cuando lo quememos, es decir, nos ejercitemos a través del ejercicio. Ahí ayudaríamos al cuerpo a que las calorías, a que los carbohidratos se quemen. Cuando no nos ejercitamos, tiene a convertirse esto en grasa. Entonces, qué importante incluso para un objetivo, estructurar un plan nutricional. Claro, profe William, por ejemplo, una persona que hace culturismo no va a trotar 10, 15 kilómetros, ¿no es cierto? Si hace 2 kilómetros o si hace cardio será mucho. Él debe cuidarse la cantidad de carbohidratos o grasa que pueda consumir. Pero un deportista de fondo, donde va a correr 42 kilómetros, él va a necesitar una gran cantidad de carbohidratos.
Sí, y no hay problema de que engorde porque va a correr tanto que esos carbohidratos no van a existir al final de la carrera para nada. Entonces, también tenemos razón en eso. ¿Y por qué mandamos estas dietas a los culturistas? Porque sabemos que ellos no van a hacer ni 10 ni 15 kilómetros. Si supiésemos que van a hacer mucho más cantidad de actividad aeróbica, no habría la necesidad de hacer dietas tan estrictas. Y el metodólogo chileno tiene razón. Dependiendo de lo que yo coma, solo va a depender de la actividad que yo haga. ¿Sí o no? Si yo como una gran cantidad de proteínas, tendré que hacer más actividades de fuerza. Porque entonces esas proteínas no se van a aprovechar. ¿No es cierto? Y si como grasas igual, yo alguna vez vi en un reportaje de la gente que cruza el lago San Pablo y que al final tienen como 2 o 4 kilos menos. Y ellos comen, o por decirlo así, se engordan un poco antes de cruzar el lago San Pablo. Porque ese nivel de grasa le va a ayudar a soportar tanto el frío como la actividad que tiene que realizar. Pero en nuestro caso, los que quieren muscular, no van a hacer 2 kilómetros diarios de carrera de bicicleta. Sí, no lo van a hacer y tendrán que cuidarse la dieta. El hombre que corre 42 kilómetros, así se coma pollo, fideo y arroz y papas junto, a los 42 kilómetros de esos carbohidratos ya no existirán. Sí, eso es todo. Está bien, gracias, profe, por su acotación, muy interesante. Listo, entonces damos la parte de la planificación, la parte de realista, sí, de cada objetivo es muy importante para poder armar una lista con los objetivos que va a estar primero para cumplir. Estar entre los 8 primeros a clasificar a la Copa, obtener el ascenso para jugar en la B Nacional. Sí, nuestros objetivos deben ser realistas, sí. Y en la parte fitness igual, yo no puedo decirle al muchacho, ya en 3 meses estás bien. Oh, viene una señora y dice, profe, faltan 2 meses, quiero irme a la playa, probarme el bikini, ya quiero estar 10 para la playa. Y tiene 2 meses y más de 10 kilos de sobrepeso. ¿Cómo? Entonces tenemos que ser realistas para que la gente y las personas, tanto los que hacen actividad como los deportistas, no sufran decepciones, sino que sepan que deben tener un tiempo real para poder conseguir sus metas. Y el temporal, los objetivos tienen que clasificarse en corto, mediano y largo plazo. Para tener una visión más clara. Sí, alguien, chico de profe Brian, tiene su micrófono encendido. Gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, dice corto plazo, darle más velocidad al drive cruzado. Mediano plazo, ganar 75% de los partidos locales. Y largo plazo, cerrar el año entre los top 10. Sí. Planificación deportiva. La planificación del entrenamiento deportivo representa el plan o proyecto de acción que se realiza. Hay varios modelos de planificaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta antes de planificar en un deportista es el nivel de posibilidades funcionales, ¿no es cierto?, en qué estado físico llega, mejor coordinación de trabajo de órganos, sistemas del cuerpo, saber cómo está de salud, mayor capacidad de realizar trabajos musculares específicos, imposible si no está en estado de forma, menos consumo de O2, unidades de trabajo, y pronta rapidez de recuperación. Sí, son algunas características. Tenemos 3 objetivos en el desarrollo del rendimiento. El uno es una variedad de formación psicomotriz y su objetivo operativo consiste en aprendizaje motor variado, lúdico, acumulación de experiencias motrices asimiladas, formas más variadas, acercamiento a las formas rudimentarias de técnica básica, las tareas motrices del deporte específico. ¿Sí? Perfecto. El segundo objetivo del entrenamiento es el inicio de la especialización en el deporte especial y sus objetivos operativos consisten en aprendizaje del motor hacia deportes parecidos, ¿sí?
Y aplicación del ejercicio específico para desarrollar las características bases dinámicas de la técnica. Inicio de la actividad deportiva. Sí, en el 1 tenemos variedades generales para mejorar la parte física y en el segundo objetivo y actividades predeportivas que inicien la actividad hacia el deporte. Y en el tercer objetivo, la profundización del entrenamiento específico y sus objetivos operativos. Entonces tenemos 3 objetivos en el deporte, ¿no? El 1, que sea variado y de las mayores actividades psicomotrices generales. Luego el segundo, el aprendizaje de actividades psicomotrices y el inicio de actividades predeportivas guiadas al deporte. Y el tercer objetivo sería ya el entrenamiento específico y la profundización del entrenamiento específico. La periodización del entrenamiento, sí, sabemos que son actividades que van a ir por ciclos, sí, o por etapas, y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, Berhovsky plantea el entrenamiento por bloques para desarrollo del sistema de programación, organización y control. ¿Listo? Programación, organización y control. Eso nos plantea un modelo de planificación. Otro modelo de planificación nos aconseja Isurin y Caberin proponen el modelo ATR. Sí, que no es más que mesociclos de acumulación, transformación y realización. ¿Sí? Y Armando Forteza La Rosa nos da unas campanas estructurales. Entonces vamos a ver lo que nos dice primero este metodólogo sobre los modelos de planificación por bloque. La programación. Se entiende una primera determinación de la estrategia de contenido y de la forma de construir el proceso de entrenamiento. Por organización. Se entiende la realización práctica del programa teniendo en cuenta las condiciones concretas y las posibilidades reales del deportista. Y por control, entiende el seguimiento del proceso de entrenamiento en base a criterios establecidos previamente. Entonces, dentro de estos 3 bloques, por ejemplo, ¿qué se debe programar? Sistematizar los contenidos, sí, según los objetivos bien definidos. Principios de especificidad o específicos, la forma racional de organización de las cargas y el periodo de tiempo bien definido. Dentro del segundo bloque, que sería, la organización, los contenidos y las características de cada ciclo se determinan con los resultados o fines específicos que se deseen alcanzar al final del mismo. Y la gestión o control, la confrontación de la dinámica real, índice efectivo y esenciales en base a criterios establecidos previamente. Tenemos ahora el otro modelo de planificación que se diría el modelo de ATR. Sí, en el primero es una acumulación, el volumen y las cualidades genéricas se concentran en el bloque. O sea, en acumulación, como vemos aquí en el gráfico, está la resistencia básica, fuerza básica y técnicas básicas. En la transformación, la intensidad es elevada de trabajo específico en el bloque. O sea, resistencia específica ya de deportes, fuerza específica y técnica específica. Y en la realización, la competición o desarrollo de los objetivos perseguidos como viajes o intentos al proyecto en el ERE, en la realización. ¿Listo? Resistencia competitiva, capacidades de velocidad, técnicas competitivas. ¿Listo? Eso sería el modelo. Y el modelo de campanas estructurales nos dice de forma clara, no puede comenzar un nuevo macrociclo y que empecemos con un menos trabajo general del que terminamos, realizando en el último periodo del macrociclo anterior. Quiere decir que siempre debe haber una, progresión de cargas y que no se trabaje en vez de progresión, que se regrese a la carga anterior. Siempre debe haber una progresión de cargas.
Vamos a ver ya la planificación, que es la más tradicional, en donde Matveev, como el padre de la planificación moderna del entrenamiento deportivo, populariza su teoría de periodización anual: preparatorio, competitivo y transitorio. Son los tres periodos o segmentos que tiene el macrociclo: el preparatorio, el competitivo y transitorio, claramente diferenciados en su contenido y su orientación. Pretendía transferir la teoría del síndrome general de adaptación al proceso de consecución de las formas deportivas a través del desarrollo, la conservación de las capacidades y luego las pérdidas que generalmente se dan al momento de hacer un descanso o una recuperación. División de los temporada en ciclos. Sí, los ciclos se van a dividir en sesiones, microciclos y mesociclos. Cada estructura es la representación parcial de la anterior. Quiere decir que el mesociclo contendrá microciclos y que los microciclos contendrán sesiones de entrenamiento. Normalmente se pueden realizar en ciclos de 3 a 4 meses, de 1 a 4 años, dependiendo de los objetivos generales que quiera alcanzarse y la dificultad de los mismos. Vamos a ver, fases del microciclo, del macrociclo. El periodo preparatorio se subdivide en 2 etapas. Sí, hay 3 periodos en el macrociclo y se van a dividir por etapas. En el primero tenemos en el preparatorio una etapa de preparación general, sí, donde los deportistas desarrollarán capacidades físicas generales. Y la etapa, sí, en donde está la etapa general, sí, en donde trabajaremos multilateralidad y estaremos entre un 60 o un 70% de la frecuencia cardíaca, sí, en algunos casos de pronto desde el 40%, y la etapa específica se busca el mayor desarrollo de las capacidades propias especiales del deporte, sí. Se aplica el principio de la especificidad, o sea, para qué deporte se va a realizar la actividad. El volumen disminuye y aumenta la intensidad hasta un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Se trabaja la resistencia anaeróbica, la fuerza dinámica, la flexibilidad, la velocidad propiamente dicha, su duración en 3 meses aproximadamente. Aquí tenemos más o menos una idea del periodo preparatorio, en donde la fase se divide en fases, fase general y fase específica. Sí, y también tenemos una fase de transición, pero eso lo hablaremos luego. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? En el macrociclo tenemos 3 fases y estas 3 fases se van a derivar en etapas. Ya vimos el periodo preparatorio que se divide en la etapa general y en la etapa específica. Aquí en la etapa específica, sí, en la parte física general se refiere al desarrollo de todas las cualidades físicas como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. De forma general, ¿no? Y en la etapa específica, sí, se refiere al desarrollo de las cualidades físicas, grupos musculares, sistemas energéticos, funciones orgánicas, ¿sí? Ya dependiendo del deporte. De ahí viene el periodo transitorio, que va a venir luego del periodo competitivo, sí, está la parte de la fase general, de viene la fase competitiva y luego viene la fase o el periodo transitorio. Es etapa de tránsito que disminuye el volumen y la intensidad cada día siendo menor, logrando el desestresamiento adecuado a una correcta recuperación hasta comenzar el próximo periodo. Los entrenamientos tienen un carácter de descanso activo, por lo que cambian su forma contenido. De esta forma se evita la posible sobreentrenamiento. Duración de 1 a 2 meses, sí, y se ubica a continuación del periodo competitivo.
Si desean hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, la hacen. El periodo competitivo, sí, es el cual el deportista debe rendir su máximo nivel para poder competir con plenas garantías, bien para el poder rendir el 100% en un reto determinado. Sí, o bien para poder rendir en formas óptimas durante todas las etapas de temporada del triatlones, por ejemplo. Dentro del periodo competitivo tenemos dos etapas, una etapa precompetitiva o una fase precompetitiva y una etapa competitiva. En la precompetitiva reducimos los volúmenes de entrenamiento, aumentamos la intensidad, nos preparamos ya para la primera competición de la temporada. Según el caso, esta fase puede durar de 4 a 6 semanas, o sea, de mes a mes y medio. Y la fase competitiva ya estamos de lleno dentro de la competencia. A lo mejor de 2 a 3 semanas tenemos un triatlón o alguna prueba. Aquí debemos estar a nuestro máximo nivel. Sí, o sea, al 100%. Aquí tenemos un poquito, sí, cómo está la periodización anual. Podemos ver la fase de la forma deportiva, o sea, de la iniciación, en donde el color rojo es el volumen, el negro es la intensidad y el verde es el rendimiento. Podemos ver que al principio la mayor cantidad es volumen, menos cantidad es la intensidad y menor cantidad, sí, es el rendimiento. El rendimiento es lo más bajo. Vamos adquiriendo la forma deportiva, hay una curva en donde ya ha subido la intensidad, va bajando el volumen y va subiendo el rendimiento. En la forma deportiva sí vemos que hay una meseta, sí, en donde todavía en la primera parte de la forma deportiva todavía el rendimiento sigue su marcha hacia arriba y luego también se genera una meseta. Para luego de la competición, sí, va a venir el descanso y va nuevamente a generar menos cantidad de volumen, va a haber una caída total de la intensidad y va a ir bajando el rendimiento. Ya vamos a ver los tipos de mesociclos que nos encontramos. Sí, en el periodo preparatorio, sí, vamos a tener el mesociclo entrante y básico. En el preparatorio general y especial, el de desarrollo y estabilización. En el especial y competitivo o precompetitivo, vamos a tener el control preparatorio y precompetitivo. Ahora mismo en el competitivo vamos a tener ya el mesociclo competitivo y en el transitorio el de restablecimiento. Eso, cómo se dividen los mesociclos, o sea, los meses, ¿no? Recuerden que un mesociclo está dirigido por meses, un microciclo semanas y un macrociclo la unión de meses. Hay dos tipos de grupos que podemos clasificar en los mesociclos, ¿no? Fundamentales y típicos. En los fundamentales, los mesociclos de base constituyen el tipo primordial del mesociclo del periodo preparatorio. Sí, es la primera parte y está también el mesociclo entrante, ¿no? El mesociclo entrante y el de base. Luego, en la parte también preparatoria vendrá el mesociclo de desarrollo. Son muy importantes ya que en ellos el deportista pasa de adquirir un nuevo y más elevado nivel en la capacidad de trabajo. Sí, ya vamos a ir incrementando una capacidad de trabajo mayor. En el mesociclo de estabilización, sí, se caracteriza por la interrupción temporal del incremento de las cargas sin que tenga que ocurrir una disminución de sus componentes. Quiere decir, ¿se acuerdan que hablábamos del principio ondulatorio, ¿no es cierto? Donde subimos las cargas, luego bajamos un poco y volvemos a subir. En este periodo, principio ondulatorio es el que se basa este mesociclo de estabilización. Hacemos una subida de carga, luego bajamos un poco la carga sin llegar al descanso total, sino activo, para poder regresar a un aumento de la carga. Mesociclo competitivo constituye el tipo fundamental de los ciclos medios durante el periodo competitivo, ¿no? Hay el mesociclo que
precompetitivo, que es el que nos va a ayudar a hacer de pronto actividades, si son actividades grupales, juegos amistosos para ver, ¿no? Si es que son en el culturismo, una competencia antes de la competencia que voy a ir para ver en qué estado o en qué nivel estoy. Y el mesociclo competitivo, ya la competencia importante. Aquí está un gráfico donde hablamos, ¿no es cierto?, sobre los tipos de microciclos. Aquí hay semanas en donde como escaleras o escalones vamos subiendo la intensidad, y hoy un microciclo de recuperación. Sí, ya vamos a hablar un poquito sobre los microciclos. Aquí tenemos también el microciclo de restablecimiento mantenedor. Se caracteriza por un régimen entero más suave y por el empleo más amplio de los medios generales especiales y competitivos en las sesiones de entrenamiento, por lograr el alivio en la exigencia de las cargas dirigidas a elevar y mantener el nivel de entreno especial, lo que asegura la descarga relativa en forma de descanso activo, contribuyendo al restablecimiento después de la máxima exigencia. Quiere decir, el mesociclo después del periodo competitivo, ¿sí? Este mesociclo va a ser un mesociclo de restablecimiento. Vamos a ver los tipos de microciclos. Tenemos un microciclo de ajuste. Gracias a ellos, el deportista puede prepararse para afrontar los entrenamientos que requieren mayor intensidad en fases posteriores. El microciclo de carga, a través de las cargas medias de entrenamiento, se intentará desarrollar las capacidades del rendimiento del deportista. El microciclo de choque. Por medio de este periodo, se intenta conseguir que el organismo se adapte a estos procesos. El microciclo de aproximación, que sería en el precompetitivo, el trabajo realizado en este microciclo ya se encuentra más enfocado a afrontar la competición, por lo que se usan cargas muy parecidas. Y el microciclo corriente ordinario son los primeros de cada mesociclo, sí, en donde se ve un volumen considerable y por un nivel limitado de intensidad. Perfecto. Vamos a ver aquí, hasta aquí, si aquí, bueno, por ejemplo, macrociclos juntos, mesociclos, objetivos centrados, respuesta a largo plazo. Macrociclos de 6 a 12 meses, excepcionalmente de 12 a 24 meses. Macrociclos olímpicos, 4 años. Mesociclos juntos de microciclo, conjunto de microciclos, objetivos a medio plazo. Mesociclos de 1 a 3 meses. Microciclos de objetivos inmediatos, semanales o agudos. Microciclos de 1 a 4 semanas. ¿Listo? Hay microciclos de 1 semana a 4, ¿no? Aquí tenemos también las características, sí, durante los microciclos de entrenamiento. Por ejemplo, el ordinario, entrenamiento lineal, sin modificaciones de porcentajes de cargas predeterminadas, de 1 a 2 semanas. El de choque, entreno de un máximo de 2 microciclos, con cargas a partir del 20 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Entrenamiento ordinario de 60 a 69, microciclo de choque de 80 a 89, o sea, 20% más, de 1 a 2 semanas. La recuperación, entrenamiento de reducción de volumen o intensidad de los trabajos. Estos generalmente son desarrollados con cargas de entre el 50 y el 60% de la fuerza máxima actual. Perfecto, ahora vamos a ver la parte ya de cómo hacer el microciclo, el macrociclo. Entonces, vamos a ir viendo, ¿listo? Para ir viendo de forma clara y forma más, vamos a ver aquí ya en Excel, sí, un macrociclo, donde están identificados las tres fases, ¿sí? O aquí le hemos puesto periodos, ¿sí? Hay 3 periodos dentro del macrociclo. Un periodo preparatorio,
un periodo competitivo y un periodo transitorio, que va a ser el descanso o la recuperación después de la competencia. Estos periodos se van a dividir por etapas. Sí, el periodo preparatorio va a tener 2 etapas, etapa periodo general y etapa periodo especial. Sí, esto todavía no son mesociclos, ¿no? Son etapas o subdivisión de los periodos. Tenemos otra subdivisión en el periodo competitivo, en donde la etapa, déjeme ponerle aquí, ahí tenemos la etapa precompetitivo y la etapa competitiva, ¿sí? Y en el transitorio tendremos la etapa transitoria, déjeme ponerle allí, etapa transitoria. ¿Listo? Hasta ahí estamos más o menos claros, ¿sí? Sobre las divisiones del macrociclo. Profe, buenos días. Dígame. Por favor, ¿no existe la posibilidad de que ese documento nos pueda enviar al grupo de presidentes para remitir a los compañeros, para guiarnos? Voy a subir esto a la plataforma, no se preocupe. Ah, ya, muchas gracias. Ustedes lo que yo quiero es que, o sea, no les quiero complicar la vida, sino de que tengan un modelo de planificación. Y luego ustedes van llenando su propia planificación, ¿no es cierto? No van a presentarme mi misma planificación. Ustedes harán una planificación que ustedes crean necesaria. ¿Listo? No vayan a mandarme solo cambiado el nombre. Entonces ya no tiene... Profe. No, ahí nos guiamos nomás, profe, en eso. Ya. Profe. Dígame. Por favor. Bueno, ahorita es 9:43. Yo tengo dos consultas. Esta semana ya terminamos con usted las clases, profe. Supuestamente ya mañana es jueves, mañana ya terminaremos con usted. Sí. Al menos yo no tengo aún claro qué mismo y cómo hay que hacerlo el autoinstruccional, y otra tampoco está en la plataforma cuando se nos va a tomar el examen, profe. Ya, en la plataforma mando un cuestionario de 10 o 20 preguntas, ustedes bajan en Word, contestan y suben, eso es el examen final. Sí. Por ejemplo, le pongo... Ya. El autoinstruccional es esto que estamos viendo ahorita. Hacer el macrociclo. Sí, buenos días, profesor. La interrupción, pero desde un principio nosotros habíamos quedado en hacer una planificación para una semana de entrenamiento. Eso quedamos desde un principio para hacer el autoinstruccional, no era un macrociclo. Ahorita nos complicó, o sea, disculpe por... Sí, profe, yo igual a mi compañero Kevin, profe, por eso es de lo que... Dijo hace 2 semanas, pues, que vamos a hacer un macro. Presten atención, pues ya... Sí, pero es que dice... Hace 2 semanas dijo, ¿por qué no vienen a clase? O sea, dice algo y después cambia. O sea, al principio se dijo que sí iba a ser de una semana. A ver, chicos, escuchen. Ya les va a estar subiendo este documento para que solo se guíen, o sea, ya más de eso. Y encima la prueba nos va a mandar un cuestionario para que resolvamos nosotros y subamos. O sea, claro, pues Juan. ¿Qué pasa si es que yo les mando un microciclo? El microciclo ustedes me tienen que poner la edad, el peso, tipos de cargas que van a utilizar, tipos de ejercicios que van a utilizar, para qué sirve el ejercicio. Es más complicado que usted haga un microciclo de 5 días diciéndome la intensidad que se va a dar, a que ustedes hagan un macro en donde me van a dar una idea simplemente porcentual. ¿Por qué mejor no le echamos un ojo al macrociclo? Se supone que por esa razón a nosotros nos dicen que tenemos que hacer el autoinstruccional desde un principio para nosotros poder trabajarlo con tiempo. A ver, escúchenme, chicos. Analicemos el macrociclo ya para que ustedes vean. Aquí yo ya les he puesto, ojo, aquí yo ya les he puesto las etapas que tiene el macrociclo, ¿no es cierto? Ya les he puesto los tipos de mesociclo que hay: entrante, básico, básico desarrollador, básico estabilizador. También hemos visto el mesociclo precompetitivo, competitivo y de restablecimiento.
les he puesto las semanas que ustedes van a ocupar. Por ejemplo, primera semana, aquí está con color morado, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. ¿Listo? Profe, una pregunta. Los meses podemos poner cualquier mes, ¿no es cierto? Claro, el mes es el que usted va a trabajar. Ya. Solo son 6 meses, ¿no es cierto? Solo son 6 meses en donde usted va a hacer una idea. Porque ¿qué es un macrociclo? La idea general de lo que usted va a trabajar. ¿Qué es un microciclo? Que usted me diga edad de la persona, peso de la persona, el IRM de la persona, qué edad tiene, qué ejercicios va a trabajar, cuál es el objetivo del microciclo, para qué sirven los ejercicios, tiempo de calentamiento, tiempo de la parte específica, la vuelta a la calma, qué tipos de ejercicios de estiramiento va a hacer para ese señor, ¿no es cierto? Eso sería un microciclo. ¿Qué voy a hacer yo cada día? Decir mi microciclo. Lunes voy a hacer esto. Calentamiento, tal ejercicios. Martes, ¿en qué porcentaje voy a trabajar? Entonces, si ustedes quieren hacer el microciclo, los que deseen hacerlo, lo pueden hacer, pero entonces yo tengo que dictarles cuáles son los objetivos de ese microciclo. Sí, el microciclo. Profe, entonces una cuestión. Por tiempo, yo digo, nos estamos complicando demasiado. Perdón que tenga que intervenir, pero yo digo que quede solo, como usted dice, solo el macrociclo, llenar eso y mandarle, en todo caso, un PDF o mismo en Excel, para ya no complicarnos, porque ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, no se va a creo que eso complicar. sería lo más ideal. Observe, yo quiero que vayan, porque observe, mire, aquí en el tipo de microciclo dice la O microciclo ordinario. Sí. La fecha dice en la primera semana del microciclo ordinario, que sería una semana, un microciclo, ¿no es cierto? Va a trabajar del 1 al 5. ¿Cuál es el objetivo? Aquí dice TC, la técnica. Voy a trabajar la técnica de los ejercicios primero. Número de sesiones. Aquí le voy a subrayar. Me dice que el número de sesiones yo las voy a trabajar 5 veces por semana. Sí, ahí está. Las sesiones las voy a trabajar 5 veces por semana. El test pedagógico, que sería hacer la prueba de un RM, ¿no es cierto? Para saber si el muchacho en un mes ha ganado mayor cantidad de fuerza y podría comenzar con un entrenamiento mejor. En el test pedagógico, que sería un test de fuerza, yo lo voy a hacer al final de mi mesociclo, que es el mes, ¿no es cierto? Las 4 semanas. A este mesociclo, ¿yo en qué lo he dividido? En dos microciclos ordinarios, un microciclo de ajuste y un microciclo de recuperación. Siempre va a haber después siempre va a existir al final de cada mesociclo un microciclo de recuperación. ¿Sí? Entonces usted solo tiene que leer en qué se basa el ordinario, el de ajuste y el de recuperación y lo pone. Aquí veo que tenemos ¿qué más veo en la primera semana? Yo he bajado, mire, bajemos un poco, vemos las repeticiones y las series. Sí. ¿Cómo yo he sacado esto? Por ejemplo, yo he dicho, vamos a poner una hoja de Excel aparte, ¿no es cierto? Yo he planteado que tengo series de 6, sí, 8, 10, 12, 15 y 20 repeticiones. Sí. ¿Eso sería igual a qué? Eso sería igual al 100%, ¿no es cierto? Eso sería el volumen. ¿Qué son las repeticiones? ¿Quién me puede decir? ¿Qué son las repeticiones? La cantidad de repeticiones que se va a realizar. ¿Pero qué es eso? ¿Volumen o intensidad? Número de... Intensidad. El número de veces que se realiza el ejercicio. ¿Y eso es volumen o intensidad? Volumen. Volumen, ¿no es cierto? Intensidad. Entonces, no, eso es volumen. El número de repeticiones es volumen. La cantidad de peso o distancia, intensidad.
¿Sí? Entonces, la cantidad de repeticiones o distancias largas es volumen. Distancias cortas o peso es intensidad. Entonces, ¿yo qué he dicho? Por ejemplo, para yo hacer más o menos sacar el porcentaje de mi volumen, o sea, de mis repeticiones, he dividido este 100, ¿cuántos tipos de series tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo he dividido el 100% para 6 y me ha dado que cada uno de estos tipos de repeticiones o de series me van a dar el 14%. Sí. Entonces, si yo hago el 6, las primeras series de 6, será el 14%, ¿no es cierto? Estaré dentro del 14%. Si yo hago repeticiones de series de 8, estaré en el 28%. Si yo hago una serie de 10 repeticiones, yo estaré ¿en qué porcentaje? 42. 42 más o menos, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo les he puesto aquí, miren, en el macrociclo. Digo, yo estoy en el volumen en el 70%. Eso me da 15 repeticiones. Si yo digo que estoy al 80%, me da 19 repeticiones. Si yo digo que estoy al 75%, me da 16 repeticiones. ¿Listo? Yo así lo he hecho profe, para... Dígame. ¿Puede repetir de nuevo eso, por favor? Ya, por ejemplo, yo tengo series, ¿no es cierto? Puedo hacer series de 6 repeticiones, series de 8 repeticiones, series de 10 repeticiones, series de 12 repeticiones, series de 15 repeticiones y series de 20. Hasta ahí yo me he puesto por decir, mi evaluación. Estas sumatorias de series son el 100% del volumen que yo voy a realizar, ¿no es cierto? Entonces, para saber el porcentaje, yo lo que he hecho es dividir el 100% para el número de series que tengo. ¿Cuántos tipos de series tengo? 6, 8, 10, 12. Ya, ¿cuánto sería eso? ¿Cuántos tipos? 6. 6. Entonces, divide el 100% para 6. Esto es igual, ¿no es cierto?, a 16.6. Creo que le hice yo hasta 25. No. Ya voy a volver. Hasta 25. Entonces, yo le dividí para 7. Eso me dio más o menos... ¿De dónde saca el 6 o el 7? ¿Qué representan esos números? El 6 son las series. Una serie de 6 repeticiones. O una serie de 8 repeticiones. O una serie... ¿Qué es una serie? Un número de repeticiones, ¿no es cierto? Si yo le digo, haga 4 series de 10, ¿qué va a hacer usted? 4 vueltas del ejercicio. 4 veces 10, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el 6, el 8, el 10, el 12, el 15, el 20 y el 25 va a representar las series. Entonces, yo he dividido el 100% de mi volumen para 7 series que voy a utilizar. Entonces, eso quiere decir que cuando yo haga el 28% del volumen, yo tendré que estar en 8 repeticiones. Si yo digo que voy a estar en el 70%, sí, o en el 80%, o si yo hago el 100%, diré que voy a hacer mis 25 repeticiones, ¿no es cierto? Porque 25 será el 100% y 6 será el 14%. Entonces yo me voy a manejar para yo más o menos calcular el número de repeticiones que le voy a hacer al entrenado y en qué porcentaje de volumen voy a estar. Ahora la intensidad. Acá abajo en la intensidad yo he puesto, mire, voy a subrayarles aquí con un color amarillo hacia abajo. He hecho un RM de todos los, más o menos evaluando el peso que él alza. Por ejemplo, en pecho. Sí, yo he dicho que él alza en press de pecho, sí, 55 kilogramos.
¿Sí o no? Yo he hecho eso, es mi RM, 55 kilogramos. Pero yo digo que la primera semana voy a hacer a intensidades del 40%. Voy a comenzar con el 40% de los 55 kilogramos. ¿Cómo hago eso? Si quieren lo podemos dividir, por ejemplo, y lo podemos hacer aquí en Excel. Yo pongo aquí en esta pequeña celda, pongo un igual. ¿Sí? Pongo el igual y cojo los 55 kilogramos. A esto le voy a poner dentro de paréntesis. Paréntesis. Le pongo un por para multiplicarlo. ¿Por qué? ¿Cuánto me dice que voy a trabajar esta semana en intensidad? Me 40. dice que voy a trabajar, aquí me dice que voy a trabajar al 50, ¿no es cierto? Así me dice. Ahí está. Intensidad, 50%. Pero voy a hacerlo de nuevo. Entonces, mire, yo lo hago, pongo el igual, cojo el peso que puse como base, lo pongo entre las pequeñas paréntesis, pongo un por y le voy a multiplicar por ¿cuánto? Por el 0,50, ¿no es cierto? Por el punto 50. Cierro paréntesis, pongo igual y me va a salir que yo debo hacer 27,5 repeticiones. Sí, eso me dice que yo voy a trabajar con 27,5 kilos. Sí, de los 55 que yo trabajo, yo voy a trabajar con 27,5 kilos. O sea, el 57 me refleja, el 50% me va a reflejar 27,5 kilos de los 55 de base. Y con eso, ¿cuánto voy a hacer de repeticiones, profe Juan? Según aquí. En volumen, dice que yo voy a trabajar al 75% aquí. ¿Cuántas repeticiones me está recomendando mi entrenamiento? O lo que yo he planificado. 27. Aquí están las series. Ahí, O sea, ahí. Me está 16 diciendo 16 por 4, me dice, ¿no es cierto? por 4. O sea, 4 series de 16 repeticiones. Y esto me va a dar que voy a trabajar con ¿cuánto peso? 27.5. Con 27.5. Pero mi RM era de 55. Y esto voy a ir llenando. Aquí tengo el descanso. Voy a hacer solo 60 segundos de descanso. Ahí lo podemos ver. Sí, o sea, 1 minuto le voy a dar de descanso. Sí. Y la frecuencia va a ser de 4, ¿no es cierto? O sea, la frecuencia es el número de repeticiones que vamos a hacer, ¿no es cierto? Yo puedo ponerle 4. A las series. Sí, las series que voy a realizar. Es la frecuencia con la que voy a trabajar. Puedo poner frecuencia 6. Entonces, ahí yo ya tengo hecho mi macrociclo. Sí, dice que en el básico yo voy a hacer un ordinario con unas repeticiones de 16 por 4 o 4 por 16, ¿no es cierto? Voy a hacer de volumen al 75%, intensidad al 50%, voy a descansar 1 minuto en cada serie, voy a hacer frecuencias de 4 y voy a utilizar 27,5 de mi peso. Y ya está mi macrociclo. Ah, ¿cómo voy a hacer eso en el mesociclo? Aquí tengo, y eso también les quiero pasar, pero es más largo. Mire, aquí tengo. Por ejemplo, el primer día voy a hacer actividades generales, supongo. Pero eso no lo vamos a hacer, solo los voy a mandar para que ustedes vayan haciendo. ¿Qué método voy a utilizar? Método de repeticiones. ¿Sí o no? Método de repeticiones. Y pongo otro color. ¿Sí? Bueno, aquí debo poner los tipos. ¿Qué más puedo hacer? O voy a ocupar super series, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en mi primer día, yo ya sé que voy a hacer también voy a hacer un calentamiento específico. Ya, puedo ponerlo con otro color también. Ya. ¿Sí? Aquí va a haber también, bueno, faltan algunas cosas más. ¿Listo? Pero más o menos ahí estaría mi mesociclo. Y en el microciclo ya es más complicado, porque el microciclo usted va a tener que definir tipos de ejercicios,
¿Para quién es peso? De gana. Es más fácil llenar el macrociclo, ¿sí? Y que ustedes lo podemos repasar mañana un poco más, ¿sí? Y ir viendo de parte en parte, ¿sí? Y ustedes van a tener al final, por ejemplo, miren, voy a hacer uno al final, en donde aquí, en esta parte yo no va a tener entrenamiento, ¿no es cierto? En esta parte que dice competitivo yo ya no tengo mi entrenamiento. Y aquí ya no manejo ni volúmenes ni nada, porque aquí ya es la competición. Hay poses y tanta cosa, ¿no es cierto? Y en el periodo transitorio, mire, que sería el final, ¿no es cierto? El periodo transitorio, donde tengo una actividad ordinaria en donde he bajado yo el volumen al 70%, he bajado el peso al 65%, ¿sí o no? Aquí era 55, ¿no es cierto? Aquí era el 5. Y miren, otra cosa más, antes de olvidar. Ustedes van a decir, por ejemplo, chuta, pero profe, tenemos solo este dato, ¿no es cierto? Tenemos solo este dato de aquí, ¿sí o no? Y ahora, ¿cómo consigo los demás? No hay muchas vueltas que dar. Usted hace un clic aquí, arrastra hasta abajo y le da todos los números de series que debe hacer por cada músculo que va a trabajar. Ay, bueno, ahí tendría que estudiar un poco de Excel para saber las fórmulas. Pero no es nada del otro mundo. Entonces yo ya tengo, mire, en espalda dice que utilice 22 kilos, en bíceps que utilice 7 kilos. Sí, ya, entonces, si quieren, mañana volvemos un poquito a repasar esto. Vamos viendo cada uno de los microciclos que están aquí. Y lo único que tienen que hacer es llenar este cuadro de base en donde usted va a explicar todo lo que va a hacer en sus 6 meses de entrenamiento, con qué peso va a trabajar, los tiempos que va a dar de descanso, el peso que va a dar según el tipo de mesociclo, sí, las series que va a utilizar durante todo. Ahora, ojo, esto no es una camisa de fuerza. Pucha, mi entrenado se puso fuerte a los 2 meses, tendrá que variar. Hará un microciclo de ajuste. Sí, variando un poquito. Profe. Dígame. Sinvergüenza profe. lo que eres, no. Dígame. El audio instruccional, entonces, solo esto, solo el macrociclo. Solo esto. Y lo que usted va a poner en una hoja de Word es el objetivo. El objetivo es ir al Mr. Pichincha. Mis macrociclos son tales. Y hasta ya tiene aquí. Los pesos que va a utilizar son estos. En teoría. ¿No es cierto? O sea, usted traspasa esto a una hoja de Word poniéndola en orden. ¿Sí? Y se acabó. Sí, no hay más planificación. Dígame. Una consulta. Verá, tengo compañeros que ya estaban realizando el microciclo. Hay la posibilidad de que puedan elegir cualquiera de los dos. Pero ya les digo, si quieren el microciclo, yo les voy a dar mañana las pautas. Peso, estatura, intensidad, tipo de ejercicios que van a realizar, para qué sirve el ejercicio. O sea, porque usted en el microciclo tiene que especificar qué es lo que va a hacer. No puede hablar en un microciclo de forma general. Y en una sesión ya tendrá que hablar, no, 10 minutos de descanso, 40 minutos de parte específica, vuelta a la cama. Entonces, y tiene que hacer el microciclo de 5 días. O sea, los 5 tipos van a tener como 40 ejercicios. 5 hojas de cal. Profe, disculpe, ¿para cuándo es el auto instruccional? Para el otro domingo. Tienen una semana para llenar esto. Profe. Dígame. Mañana se puede explicar un poquito más. Otra vez vamos a explicar, porque esto es importante. Profe, perdón, justamente eso es lo que le quería manifestar, a ver si, claro, ahora estamos un poco confundidos. Lo ideal sería que el día de mañana con más tranquilidad y con más tiempo nos pueda explicar más a fondo esto y así poder quitar todas las dudas y con eso estaríamos tranquilos para poder realizar este trabajo y hasta el otro fin de semana que
que ¿Qué les aconsejo yo? Mañana recibir la clase por el celular, coger la compu, sentarse al frente de la compu e ir llenando una idea base de la... Porque podemos ir despacio, no tenemos apuro. ¿Listo? Sí, por favor, profe, ya que profe. para otros compañeros se les hace muy fácil porque tienen conocimiento de la materia, pero nosotros como no tenemos conocimiento de la materia, sí nos hace un poquito duro. Así se burlen o lo que sea, pero No nosotros sí importa. estamos ser Sí, no importa. Lo importante es quedar... Juan es el Primero- único que se burla de todos. Ya listo, vamos a hacerlo más fácil. Mañana lo volvemos a repetir. Mañana lo vamos a ir haciendo. Si quieren, si tienen una hoja milimetrada o una hoja y la van dibujando al macrociclo, no vamos a tener el problema de cogernos la primera hora en explicar esto. Y ustedes van a saber una idea base. Recuerde que el macrociclo, igual que la dieta, no es para todos. Usted hará su planificación y macrociclo para cada persona por individual. ¿Listo? Nada más, chicos. Entonces, eso, chicos. Sí, les va a ser más complicado hacer un microciclo de 5 días de entrenamiento y decir qué va a ser, qué tipo de ejercicios, qué intensidad, les va a ser más complejo. Sí. Ok, profe. Ya. Entonces, comencemos por el macro, que es una idea general, y luego ustedes van día a día. Yo voy a tratar de hacer el mesociclo y el microciclo, también ideas, para que ustedes tengan ahí en el archivo que voy a subir, solo para que puedan más o menos llenar o guiarse. ¿Listo? Profe, una consulta. Bueno, a ver si hay la posibilidad de que se pueda hacer este autoinstruccional en parejas, en 2 personas, porque para mí personalmente en musculación yo no soy experta, ¿no? Yo tengo otra disciplina en la que me desenvuelvo y se me hace complicado todavía manejar esto del volumen y todo eso. No sé si haya la posibilidad. Ya, o sea, pueden hacer en pareja, pero me suben el deber individual. Listo, profe, muchísimas O sea, gracias. ya, pero ojo, que haya variación, ¿no es cierto? Que haya un poco de variación, no me vayan a presentar en la mismo deber los dos. Se hago en pareja, pero voy variando, aunque sea pesos, días, pongo otro tipo de microciclo, sí, pero que no sea la copia del otro, sino que algo varíe. Ya, otra consulta, profe. Este macrociclo va para una persona, ¿no es cierto? Y en la parte del objetivo, yo puedo no basarme solo en el culturismo o la musculación, sino en alguna rama del fitness, como el Yo puedo crossfit. decir, yo quiero que esa persona gane resistencia física o quiero que esa persona adelgace, ¿no es cierto? Entonces yo tendré que... y yo tendré que ver qué tipo de intensidad o volumen le pongo o de porcentaje dependiendo de lo que yo quiero, ¿no es cierto? Si yo necesito que la persona adelgace, sé que debe ir del 60 y máximo al 80 del umbral aeróbico, ¿no es cierto? Y yo debo manejarme en esos rangos. Sí, no voy a decir va a adelgazar y de pronto al final le pongo que va a hacer un sprint al 90%, como que fuera carrera o sea, depende de lo que vaya a hacer, pero guiado al fitness y a la musculación. ¿Listo? Puede no ser un culturista, puede ser solo alguien que quiere mejorar su estado físico. ¿Listo? Ya, profes. Entonces, Ya, profe, hasta mañana, profe. Quedemos en eso, chicos. Nos vemos mañana temprano. Gracias. Bueno, licenciado, muchas gracias. Dígame, profe Juan. Una preguntita así muy aparte de la clase. ¿Ya? Verá, lo que pasa, verá que usted dijo que hay un tiempo de descanso, ¿no es cierto? Ya, pero no es no hacer. No, o sea, pues. en mi caso es personal.